Muy buenas tardes, mi nombre es María Peña del Grupo 6. El tema a tratar es los compuestos y las funciones de la célula. Las partes de las células son la membrana plasmática, que es una frontera biológica que delimita la célula y distingue su interior del exterior. Está formada por una doble capa de fosfolípidos que separa el contenido de la célula del medio que la rodea y permite el ingreso y la salida de sustancias. Así puede dejar entrar ciertos nutrientes y excretar sus desechos. La pared celular es una barrera gruesa y estable, adicional a la membrana plasmática, que le confiere cierta rigidez y resistencia a la célula. La pared celular está presente en las células procariotas y en los organismos eucariotas. Solo se encuentra en las células de plantas y de hongos. El núcleo. Esta estructura está limitada por una envoltura nuclear formada por una doble membrana. El núcleo es una organela exclusiva de las células eucariotas y en su interior contiene la mayor parte del material genético de la célula, que es el ADN. El citoplasma es la sustancia gelatinosa que llena el interior de la célula, ubicada entre la membrana plasmática y el núcleo, y formada por agua, sales, proteínas y otras sustancias. Los orgánulos son estructuras internas que se encuentran en la célula y que desempeñan roles específicos. Algunos de ellos son las mitocondrias, que son las estructuras donde se lleva a cabo la respiración celular, reacción que le permite a la célula obtener energía. Los lisosomas, que se ocupan de la digestión y el aprovechamiento de los nutrientes. Los cloroplastos, que son estructuras exclusivas de las células vegetales que contienen clorofila, indispensable para la reacción fotosíntesis que se lleva a cabo en su interior. Los ribosomas, que se ocupan de la síntesis de las proteínas, proceso necesario para el crecimiento y la reproducción celular. Y los flagelos, que son orgánulos presentes en ciertas células y sirven para impulsarse en el medio ambiente. Son típicos de seres unicelulares o células móviles como los espermatozoides. Muchas gracias. Saludos, profesor y compañeros. Yo voy a exponer sobre los componentes de la célula procariota. Una célula procariota o procarionte es un organismo unicelular sin núcleo, cuyo material genético se encuentra en el citoplasma, reunido en una zona denominada nucleoide. Por el contrario de las células que sí tienen núcleo, a diferencia del citoplasma, se llaman eucariotas, es decir, aquellas en las que su ADN se encuentra dentro de un compartimiento separado del resto de la célula. Hay algunos ingredientes esenciales que una célula necesita para ser una célula, ya sea procariota o eucariota. Todas las células comparten 4 compartimentos fundamentales, los cuales son la membrana plasmática, que es una cubierta externa que separa el interior de la célula de su entorno. El citoplasma, que se compone del citosol gelatinoso al interior de la célula y la estructura celular suspendida en él. En eucariota, el citoplasma se refiere específicamente en la región que se encuentra fuera del núcleo, pero dentro de una membrana plasmática. El ADN es el material genético de la célula. El ribosoma, que son máquinas moleculares que sintetizan proteínas. Adicionalmente, esta célula puede presentar otras estructuras, las cuales son el flagelo. Es un organulo en la forma de látigo empleado para movilizarse de la célula, a modo de cola propulsora. La siguiente sería la membrana celular. Es una barrera celular adicional que se caracteriza de las bacterias gram negativas. La cápsula es una capa de la forma de polímeros orgánico que se deposita por fuera de la pared celular, una función protectora y también se utiliza como depósito de alimentos y lugar de eliminación de desechos. El periplasma es un espacio que rodea al citoplasma y lo separa de una membrana externa, lo que permite una mayor efectividad en distintos tipos de intercambio energético. El plásmido son formas de ADN que no cromosómicos de forma circular, como vemos en la imagen, que en ciertas bacterias acompañan al ADN bacteriano y se replican de modo independiente, confiriéndole características esenciales para una mayor adaptabilidad al medio ambiente. Muchas gracias. Continuando con la exposición, componentes de la célula eucariota. Son las células propias de los organismos eucariotas, las cuales se caracterizan por presentar siempre un citoplasma compartimentado por membranas, y donde destaca la existencia de un núcleo celular organizado, cubierto por una membrana nuclear, en el cual está contenido el material hereditario, que incluye el ADN, que es la base de la herencia. Se distingue así de las células procariotas que carecen de un núcleo definido, por lo que el material genético se encuentra disperso en su citoplasma.
A los organismos formados por células eucariotas se les denomina eucariontes. A diferencia de las procariotas, la célula eucariota tiene un núcleo limitado por una membrana. Esto es una cavidad central rodeada por una membrana que alberga el material genético de la célula. Varios orgánulos limitados por membranas, compartimentos con funciones especializadas que flotan en el citosol. También tiene cromosomas lineales múltiples. A diferencia del último cromosoma circular de una membrana procariota, las células eucariotas son mucho más complejas que las procariotas. Poseen organismos fácilmente de estructura subcelular que juegan papeles importantes en el enlace energético, el metabolismo y la genética. Buenas tardes, mi nombre es Tania Parrales. Yo les voy a hablar sobre el tipo de células. Dentro del grupo de las células eucariotas existen dos tipos principales, las células animales y las células vegetales. Si bien ambas tienen estructuras en común, también presentan algunas diferencias en relación con las funciones que llevan a cabo, como se muestra a continuación. Tanto las células animales como las vegetales poseen mitocondrias, que son las organelas donde se lleva a cabo la respiración celular, reacción que le permite a la célula obtener energía para todas sus funciones. Las células vegetales poseen una pared celular rígida, compuesta principalmente por celulosa. Esta estructura le da forma a la célula y le otorga sostén a la planta. Los organismos vegetales no contienen esqueletos como los animales. Además, las células vegetales poseen una gran vacuola que almacena agua y nutrientes, y al ocupar parte del volumen celular, le otorga rigidez a estas células. Las células animales poseen dos estructuras exclusivas, es decir, que no están en las células vegetales. Los centriolos, que participan en la división celular, y los lisosomas, que son pequeñas vesículas que contienen enzimas digestivas e intervienen en la degradación de estructuras celulares. No tienen pared celular y presentan formas muy variadas y a menudo irregulares. Por su parte, las células vegetales suelen ser más grandes y con forma prismática. Muchas gracias. A continuación, mi compañero Marcelo. Buenas tardes, profesor y compañeros. Mi tema a exponer es sobre las funciones principales de las células. Las células pueden tener funciones muy diversas y complejas. Entre ellas tenemos a la función estructural, que consiste en construir tejidos como la grasa, el músculo y los huesos, que dan soporte al cuerpo y a sus órganos. Funciones secretoras. Consiste en generar sustancias indispensables para la vida y la autorregulación del organismo, como lo hacen las mucosas o las glándulas. Funciones metabólicas. Consiste en descomponer los nutrientes o transportarlos a lo largo del cuerpo, como hacen respectivamente las células digestivas en el intestino y los glóbulos rojos en la sangre. Funciones defensivas. Ayudan al organismo a defenderse de agentes externos y eliminarlos, o a combatir enfermedades, como lo hacen los glóbulos blancos. Funciones de control. Coordinan la enorme diversidad de procesos del cuerpo, transportando información y generando reacciones específicas a estímulos determinados, como es el caso de las neuronas. Funciones reproductoras. Consiste en combinarse con otras células sexuales provenientes de otro organismo de la misma especie, para dar lugar a un nuevo individuo. Esto sería la reproducción sexual. O dividirse por su propia cuenta, por mitosis, para producir un nuevo individuo idéntico al parental. Esta sería la reproducción asexual. Las células eucariotas, al igual que las procariotas, llevan a cabo tres funciones esenciales: la nutrición, la relación con el medio y la reproducción. En la nutrición, estas células pueden ser autótrofas. Esto significa que ellas pueden fabricar su propio alimento a partir de materia inorgánica por procesos como la fotosíntesis. O heterótrofas,
que consiste en incorporar la materia orgánica porque no son capaces de fabricarla. En la relación con el medio, estas células se relacionan con el medio que los rodea, recibiendo distintos estímulos y elaborando las respuestas correspondientes a cada uno de ellos, como la contracción o la traslación. Esta capacidad de reaccionar a los estímulos del medio se conoce como irritabilidad. En la reproducción, este es el proceso de formación de nuevas células a partir de una célula inicial. Existen dos tipos de procesos de reproducción celular, que son la mitosis y la meiosis. La mitosis consiste en que una célula madre da lugar a dos células hijas idénticas, mientras que la meiosis es que una célula madre da lugar a 4 células hijas genéticamente distintas entre sí y que además tienen la mitad del material genético que la célula inicial. Muchas gracias.